7 de la mañana, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por amanecer con nosotros. Bienvenidos a Vélez por la Mañana. Hoy es jueves 19 de diciembre de 2024. En instantes vamos a tener la entrevista con uno de los hombres que mejor lee al país y que tiene el pulso de los comerciantes, que tiene el pulso de la gente que hace país, que hace industria en el país, el doctor Jaime Alberto Cabal. Pero antes, los titulares de un día negro para el presidente Gustavo Petro. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. Varias noticias esta mañana, noticias negativas para el presidente Gustavo Petro, para su gobierno, que lo dejan muy mal parado en el cierre de este 2024. Golpes que vienen de manera internacional, golpes que vienen a través de la justicia, golpes que vienen a través del legislativo. Pareciera que el gobierno se estuviera desmoronando. Muy duro lo que ha pasado en las últimas 24 horas para la administración Gustavo Petro. La primera noticia es esta. Acaba de conocerse a través de un comunicado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso, usted lo ve ahí en pantalla, el documento que hemos obtenido aquí en Vélez por la Mañana, el caso Petro Urrego versus Colombia, una solicitud del mandatario de medidas provisionales. Básicamente lo que estaba pidiendo el presidente Gustavo Petro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que el CNE no pudiera investigar el caso de la financiación ilícita de la campaña de él, Petro presidente. Quería medidas cautelares para que no le provocaran o no le propinaran lo que él ha considerado en varias oportunidades el golpe blando. Él dice que el golpe blando viene, que lo quieren tumbar de la misma manera en que la Procuraduría lo sacó de la administración durante la alcaldía, que él siente esos mismos pasos y que lo quieren sacar. Ha tenido a varios de sus peones hablando en las últimas horas en los mismos términos y en las mismas notas, como Susana Muhammad, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta mañana saca este comunicado, por favor pongámoslo en pantalla, Lucho, de nuevo, y le dice, no, es improcedente. No, la justicia colombiana sí lo puede investigar, el CNE sí lo puede investigar, tiene la justicia colombiana las herramientas para proceder, así que por lo tanto su solicitud de medidas preventivas y cautelares provisionales no es procedente. Durísimo este golpe porque habían abusado en Colombia, sobre todo desde la izquierda extrema en nuestro país, prácticamente como una estrategia de que viniera una herramienta internacional por encima de las herramientas colombianas a decir las herramientas colombianas de justicia no son procedentes, no pueden actuar. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a Gustavo Petro, señor, usted está equivocado, la justicia colombiana puede proceder. Segunda noticia del día. La segunda noticia del día es que Vélez por la Mañana ha podido establecer que la Contraloría de la República está empezando a investigar si podría existir algún tipo de problemas fiscales o detrimento patrimonial en la estrategia del gobierno de Gustavo Petro de vender las casas de los embajadores en países como México. La Contraloría está evaluando para entregar un documento, si es procedente, y hacer las advertencias necesarias sobre posible detrimento patrimonial, en lo que muchos consideran un anuncio populista del presidente Gustavo Petro. Tercera noticia. Bien, se cae la reforma a la salud, un golpe también muy duro para el presidente Gustavo Petro en las últimas horas, que demuestra que está perdiendo fuerza en el legislativo y en su gobernabilidad. Durante el año, el legislativo genuflexo había aprobado aproximadamente todo lo que el gobierno nacional le había dado, pero después del escándalo de la UNGRD, después de que el país empezara a entender cuál es el proceder o el eventual proceder del Ejecutivo dentro del Legislativo, pareciera que los congresistas están empezando a tener un poco de vergüenza y echarse para atrás en la aprobación de algunos proyectos de ley. Eso ha pasado en las últimas horas en la reforma a la salud, que queda entonces postergada para el próximo año. Eso es lo que dice Catherine Miranda. Escuchemos. Bueno, quiero contarles que el presidente me acaba de suspender el derecho
de voz en la reforma a la salud, algo realmente inaceptable, simplemente porque le reclamé de manera aireada que tenía que leer todas las proposiciones y decirnos cómo quedaba el sentido de cada uno de los artículos, aún más teniendo en cuenta que son alrededor de 600 proposiciones las que se han radicado y acá no se está haciendo un estudio riguroso y juicioso de cada una de las proposiciones y pretenden que pupitremos esta reforma. Por eso me han quitado el derecho de hablar hoy en la reforma a la salud. Creo que es inaceptable el carácter antidemocrático que se está tomando en el Congreso de la República simplemente para hacerle un favor al gobierno nacional. Es realmente inaceptable, es antidemocrático que saquen de la discusión una de las voces más críticas de la reforma como es la mía. Muy valiente, Catherine Miranda. Parece que al final se le salió un insulto al presidente de la Cámara de Representantes y por eso la habrían sacado, pero esas son las formas. En el fondo ella ha sido vehemente, contundente en sus críticas a la reforma de la salud, que, como ustedes saben muy bien, también es criticada y cuestionada por los más altos y destacados representantes del sector en nuestro país. Otra que ha sido muy fuerte en el legislativo, valiente, Catherine Jubinado. Escuchemos. Este gobierno le ha hecho creer a la ciudadanía que esto es una reforma a la salud que soluciona los problemas de corrupción. Y yo tengo 3 líneas argumentativas de por qué esta reforma es nefasta. Crea más incentivos a la corrupción, crea más incentivos a la atomización en la atención al paciente y no resuelve la crisis financiera. Les voy a dar algunas pinceladas de por qué esto puede crear una situación de corrupción nunca antes vista. Todos estamos de acuerdo que hay mucha corrupción hoy en el sistema de salud, pero la idea de una reforma es mejorar eso y no agravarlo. Primero, ¿por qué este gobierno quiere crear un fondo para que la infraestructura hospitalaria ya no se tenga que contratar bajo parámetros de ley 80, sino bajo el derecho privado? Dos mujeres muy valientes, tienen posiciones políticas diferentes, pero hoy se paran frente a una reforma que es grave, que es maltrecha, que no ayuda al mejoramiento de la salud de los colombianos. Cuarta noticia. Otro golpe viene por el lado de Sandra Ortiz, la alta consejera de las regiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. A la cárcel. Se va a la cárcel. Es la funcionaria de más alto perfil de esta administración que hoy termina en la cárcel debido al escándalo de la UNGRD. La juez la manda a la cárcel. No la manda al Buen Pastor, la manda a una guarnición militar, pero queda detenida bajo el argumento de que podría dañar el proceso si queda en libertad. Y ella es el centro aparente de la distribución de dineros hacia los congresistas, hacia los legisladores para que pasen proyectos de ley del gobierno. Esa es la afirmación. En las últimas horas, cuando se le dice que tiene que ir a la cárcel en su audiencia, hizo estas declaraciones. Señora juez, yo quiero darle una claridad frente al tema de La Guajira. Yo quiero contarle que yo le hacía un seguimiento a la sentencia T302 desde el año 2017, cuando la Corte le dijo al Estado que tenía que hacerle el seguimiento al levantamiento de estado de cosas inconstitucionales. Me concentré en sacar adelante La Guajira porque ese era un propósito de este gobierno. Yo fui la única después del 2017 que sacó adelante el plan de acción provisional, la batería de indicadores de la sentencia, incluso el MESEP. Le metí alma y corazón. Y ellos lo sabía Olmedo y lo sabía Snyder, que ese era el compromiso que yo tenía con La Guajira. Y le quiero contar que yo cada 15 días o cada mes oficiaba, no solamente a la unidad de gestión de riesgo, a todas las entidades, y ellos jamás nos reportaron el tema de los carrotanques. Jamás nos dijeron que estaban sacando adelante y haciendo esa contratación de esos carros, de esos carrotanques. Nosotros tenemos la evidencia en la consejería y la podemos pedir y solicitar. No lo trajimos aquí porque pues lo teníamos para el juicio, para que usted revise el seguimiento que yo le hacía. Yo me hubiese dado cuenta de eso inmediatamente, yo misma hubiese denunciado. Y también quiero decirle, no solamente eso, el 15 de abril ante la Corte, nosotros nos citaron durante más de 5 horas y yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Después de que la
periodista Paula Bolívar denunció 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más. Entonces, señora juez, yo nunca, jamás, y soy incapaz de quitarle un vaso de agua a los niños de La Guajira. Nosotros sabemos el compromiso que teníamos como gobierno de sacar adelante. Eso es mentiroso de esos señores. Es una gran mentira, que eso fue una cortina de humo que ellos armaron, y yo quiero dejar claro porque mi compromiso con La Guajira está ahí, está con todo el trabajo que hicimos desde la consejería muy juicioso ante el plan de acción provisional, y revise el audio que está hoy. Ustedes pueden entrar a la página de la Corte en el minuto 10.3. Advierte que Laura Sarabia sabía y hace unas acusaciones serias a Laura Sarabia, la mujer más fuerte del gobierno y de la administración Petro. Esto fue lo que dijo Laura Sarabia en las últimas horas. ¿Qué responderle a Sandra Ortiz con lo que está diciendo en la fiscalía? Un poco con lo que usted ha dicho también ya en redes. Pues como lo acabo de mencionar en mis redes sociales, lo único que he hecho como funcionaria pública y como directora del DAPRE desde el 28 de febrero es responder y cumplir a cabalidad cada uno de los requerimientos de las autoridades judiciales, y eso es realmente lo que hemos hecho desde el Departamento Administrativo de la Presidencia. Más allá de eso, es una historia fantasiosa, es una historia que no tiene pruebas, y que hoy realmente lo que conoce el país es una historia real y muy dolorosa. Es lo único que le puedo manifestar, y como lo mencioné, pues realmente el que las hace se las imagina, y lo único que yo he hecho es cumplir mi labor como funcionaria pública. De hecho, usted menciona unos chats nada más. Vamos a hablar de eso en instantes en el editorial. Y la última noticia, ya viene la entrevista con el doctor Cabal, es el escándalo de Mi Casa Ya. El gobierno de Gustavo Petro dice, no tengo plata, me quedé sin financiación, y entonces no puedo seguir financiando vivienda de interés social y el programa Mi Casa Ya. Un absurdo, lo contábamos ayer, la misma Contraloría ha advertido que el gobierno solamente ha ejecutado 44% del dinero del presupuesto que tiene para inversión. Esto es lo que dice J.P. Hernández, el senador. Escuchemos. Bueno, esta nueva resolución es el regalo de Navidad que el gobierno Petro le hace a las familias más necesitadas de Colombia. Acaban de anunciar que paralizan completamente las coberturas a las tasas de interés para viviendas de interés social. Cierran cualquier posibilidad a solicitudes de preasignación de subsidios para viviendas de interés social, y cierran completamente las postulaciones para el programa de Mi Casa Ya. Lo triste es que este sector de vivienda tiene cerca de 10 billones de pesos apropiados, de los cuales 4.9 billones no ejecutaron. Ellos podrán sacar la excusa de que tienen 8 billones en compromisos. Compromisos no significa ejecución. 4.9 billones están sin ejecutar. Y estos datos son de Minhacienda, a pesar de que hoy que nos... Hay plata, pero no la quieren destinar para lo que corresponde. 7:15, vamos a la entrevista. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Saludamos al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, uno de los hombres que más cercano tiene a los comerciantes en el país, que le mide el pulso económico a la nación. Doctor Cabal, es un placer tenerlo acá en este espacio por primera vez. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy cordial y por supuesto a todos los participantes del programa también. Muchísimas gracias por darnos unos minutos. El cóctel de noticias que acabamos de tener, yo quisiera que usted me diera su impresión, ¿no? Porque lo vi con atención mientras miraba el programa y el inicio. ¿Cuál es su impresión de lo que está pasando? Bueno, yo creo, Luis Carlos, como usted lo dice, fue un día negro para el presidente del gobierno, pero también ha sido un año negro para Colombia. Es decir, estamos terminando este año 2024, como lo hemos señalado, y la muestra es lo que usted acaba de publicar en las noticias. Estamos terminando un año con un país descuadernado,
desbarajustado por todos los frentes donde lo mire uno, lamentablemente. Si es por el frente de la seguridad, si es por el frente de la economía, si es por el frente de la salud, si es por la educación, si miramos el tema del mal llamado proceso de paz total, si miramos la incursión de los grupos armados en los territorios colombianos, si miramos las relaciones internacionales, o sea, por todos los lados que miremos al país, lo analicemos, lamentablemente se nos está desboronando y descuadernando ya con 2 años casi y medio de gobierno del presidente Petro. Se está descuadernando el país. Doctor Cabal, la última medida con impacto económico para los colombianos, para nuestra nación, es esto de Mi Casa Ya. Desde la perspectiva de ustedes los comerciantes, teniendo en cuenta que la construcción es uno de los ejes, de los motores más grandes económicos del país, que se le dé un golpe a la construcción de esta manera, ¿qué puede representar para ustedes los comerciantes? No, pues primero, Luis Carlos, para el país es una pésima noticia porque recordemos que el comercio, la industria y la construcción, que son los motores de la generación de empleo en Colombia, estaban de alguna manera asomando la cabeza en este último trimestre con miras a un mejor año del 2025. El hecho de que ahora venga este golpe a la construcción, pues quiere decir que definitivamente no va a arrancar. Y esto, como usted muy bien lo dice, es un motor que encadena a los demás sectores, a la industria, y particularmente al comercio le pega muy duro en lo que es el rubro de insumos, de productos, materiales para la construcción que provee el comercio, pero por otro lado también al otro extremo de la cadena de los acabados de construcción, de los distintos, viviendas o comercios u bodegas que se construyan. O sea que el comercio prácticamente queda ensartado, como se dice popularmente, en esa mala noticia, y es lamentable que este gobierno, que cada día improvisa más, pues no tenga claro la importancia de la vivienda de interés social para los colombianos y desdibujen lo que han hecho muchos gobiernos en el pasado para sacar adelante el déficit de vivienda, especialmente de los más necesitados. ¿Dónde usted siente, doctor Cabal, están más golpeados los comerciantes? ¿Dónde sienten este desencuadernamiento del gobierno al cual usted está haciendo referencia? Pues Luis Carlos, si hacemos un balance del comercio este año para contestar la pregunta, prácticamente hasta septiembre el comercio creció negativamente todos los meses de manera consecutiva. Apenas en octubre, digamos, hay un respiro con un crecimiento del 9%. En noviembre el comportamiento fue aceptable y esperamos que cierre diciembre de manera positiva. En las cifras que divulgó el DANE, en el año corrido el comercio apenas pasa el año raspando con un crecimiento del 0,7%. Pero en el año corrido, de las 19 categorías que tiene el comercio, desafortunadamente 14 están pasando todavía en números rojos. Los sectores, digamos, más golpeados han sido el sector de vestuario, confecciones, calzado, donde se ven las consecuencias de la política del gobierno de haber subido el 40% de los aranceles a la ropa importada. Por otra parte, también están pasando trabajos los sectores que hablábamos ahora, los sectores de ferretería, de insumos de la construcción. Están pasando igualmente trabajos lo que son los sectores, digamos, de papelería, insumos y productos de oficina. De la misma manera también el sector de alimentos se ha venido recuperando ahora finalmente, pero en general son 14 subsectores que tienen un saldo todavía en rojo frente a lo que ha acontecido en este año 2024. Esos datos son concretos, dato mata relato, 14 subsectores que tienen problemas. Doctor Cabal, estos 14 subsectores que tienen problemas, si uno pudiera definir la razón, ¿esta razón tiene que ver con el gobierno? Pues Luis Carlos, yo creo que siempre lo hemos dicho que ha habido, digamos, como dos puntales de por qué el comportamiento de la economía y particularmente el comercio no ha sido bueno. El primero, y esa es una buena noticia, pues tuvimos un escenario de altas tasas de interés
porque el Banco de la República estaba cumpliendo su misión constitucional de tratar de derrotar la inflación, como al final del año lo estamos viendo ya con una inflación hacia el 5%, que va a cerrar con una inflación esperada el año entrante del 3%. Luego, ese escenario que tuvimos durante gran parte del primer semestre de tasas de interés altas, pues deprimió el consumo, porque recordemos, Luis Carlos, que hoy todavía el comercio atiende a sus clientes con crédito de consumo, bien sea con líneas de crédito, como en el caso de los vehículos, o bien sea con tarjetas de crédito. Y cuando las tasas de interés están altas, el interés de las tarjetas de crédito es muy cercano a la tasa de usura. Entonces, esto deprime, desestimula el consumo de los hogares, y esa fue una de las razones principales. Pero por otra razón, ha habido también parte que le corresponde al gobierno. Uno porque no ha hecho y otro porque hace. Digamos, voy a decir porque no ha hecho. El presidente Petro desde el día 1 de su gobierno declaró que el comercio no aportaba valor a la economía y que por consiguiente no estaba dentro de las prioridades ni ha estado en el Plan Nacional de Desarrollo con ningún tipo de política o incentivo. Por el contrario, lo que ha hecho el gobierno es deprimir con medidas el consumo en varios sectores. Ya le decía, en el caso de confecciones, del incremento de aranceles al 40% del vestuario importado, que es gran parte del pareto de las ventas en el comercio. Pero por otro lado, también ha subido aranceles en otros ítems. Ha dejado de bajar aranceles para estimular la producción nacional y mover mucho más el comercio. Acabó con los días sin IVA. Y tampoco le ha colocado freno a lo que hemos denunciado desde FENALCO, que es el paqueteo que viene de productos asiáticos a través de Estados Unidos por menos de $200, donde ya hoy, sin pagar IVA y arancel, donde hoy ya esto se ha convertido en unas organizaciones, empresas organizadas que se han dedicado a importar de esta manera, y esto ha afectado muchísimo al comercio y el gobierno desafortunadamente no ha reglamentado la ley. O sea que son muchas razones, pero particularmente yo creo que es una desatención cuando planteamos la necesidad de un plan de reactivación para la economía y para el comercio, y lamentablemente el gobierno pues fue de oídos sordos. ¿Piensa usted, doctor Cabal, que el gobierno, desde su dogma, su pensamiento, su doctrina, su política pública, no quiere al comerciante? Nosotros estamos claros en que no ha tenido ningún tipo de señal de interesarle el comercio. No solamente lo vemos por el caso de las películas, de las políticas o incentivos que no ha habido para el sector, sino que también lo vemos en el trato bastante indiferente que ha tenido en la interlocución con el comercio, no solamente el presidente, sino pues parte de su gobierno económico, donde básicamente no está en sus planes y no le gusta el sector, ni tampoco le gusta la interlocución con el sector. Sí. ¿Qué ciudad es la que más afectada, donde están los comerciantes más afectados? Bueno, depende mucho, Luis Carlos, por donde se le mire, porque lamentablemente hay sectores que están también muy afectados por la incertidumbre política y también por la situación de seguridad. Por ejemplo, el suroccidente del país, digamos lo que es Cauca, Nariño, son departamentos que han estado muy azotados por la violencia, y también el comportamiento, lamentablemente, de la economía y el comercio pues ha sido muy negativo este año. Lo hemos vivido también en departamentos, por ejemplo, como el Huila, igualmente como el Arauca, el Chocó. Son departamentos que pues no levantan cabeza en materia económica, y tampoco pues el comercio es la excepción. Digamos que donde más de alguna forma se siente este último repunte de mejoramiento en las ventas en las ciudades capitales, pues gracias, digamos, al estímulo que hay de los hogares por comprar en este momento final de año.
Doctor Cabal, ¿cuál es la retroalimentación que usted tiene de los comerciantes? ¿Qué piden? ¿Qué dicen sobre lo que se necesita para salir adelante? Pues la verdad, Luis Carlos, que ya a estas alturas de lo que va corrido de este gobierno, lo que los comerciantes piden es que se acabe. Así de sencillo. Es decir, que el país cambie de rumbo. El país necesita un viraje, un cambio de rumbo de verdad. Este gobierno prometido del cambio, pues no hemos visto que no ha sido real y verdaderamente el país sí necesita un timonazo muy fuerte en un cambio, digamos, de conducción y de gobierno que esperamos se concrete en las elecciones del 2026. Porque lo que dice el sector es que ya, como en los partidos del fútbol, Luis Carlos, este está agotándose y necesitamos la revancha para poder volver a nivelar la cancha. La verdad que hay mucha decepción, mucha incertidumbre. Los comerciantes y los empresarios en Colombia están haciendo su tarea, colocando el mejor empeño por salir adelante. Afortunadamente, tenemos experiencia de que este país ha salido de muchas crisis, de muchas situaciones adversas, y la gente le apuesta al mediano y largo plazo. Pero ya es hora de mirar hacia ese mediano y largo plazo y es tratar de que el país tenga un cambio de rumbo total a partir del 2026. ¿Eso cómo nos pone en el 2025, doctor Cabal, en términos de los comerciantes, de poca inversión? Nos pone a los comerciantes guardados, tomando medidas muy cortas, de modo supervivencia. Pues, Luis Carlos, la verdad es que el comercio siempre trabaja mucho con esa visión de mediano y plazo. En estos días compartíamos en FENALCO con unos líderes empresariales de cadenas y hablan precisamente que el año entrante, pensando en que ya este gobierno se va a acabar, pues se van a empezar a reactivar procesos de expansión, de abrir más tiendas, más almacenes, hacer más inversión, porque están convencidos de que pues estas inversiones son de mediano y largo plazo y por esa razón le siguen apostando a Colombia, que eso es muy valiente porque pues no se piensa solamente en el corto plazo, en esta mala hora que estamos viviendo, sino que se piensa en lo que viene hacia el futuro. Y esa es una buena noticia para el país porque recordemos, Luis Carlos, que la inversión está cayendo. La inversión extranjera en estos 2 años ha caído en lo que ha corrido del año el 17.5%. Y por el contrario, la inversión de los colombianos en el exterior, según los datos del Banco de la República, pues ha crecido considerablemente, se ha triplicado en el último año. Decíamos en FENALCO que los extranjeros hoy no quieren venir a invertir en Colombia y los colombianos cada vez más quieren invertir en el exterior. Pero eso no quiere decir que el comerciante, el empresario no esté pensando más allá del 2025 y por eso sigue apostándole con nuevos programas de inversión. Algunos dicen, es un término un poco sofisticado porque se utiliza en el mundo financiero, pero tiene la misma aplicabilidad dentro del universo de los comerciantes, que existe un political trade, que es una transacción política, que lo que describe ese término es que cuando se vislumbra un mejor futuro, un cambio político favorable, apenas se vislumbre, apenas se decante, empiezan los inversionistas a tomar medidas favorables para Colombia. La pregunta es, ¿usted cree que los comerciantes van a empezar a meterle mucho más duro a sus negocios una vez vean que ese cambio político se puede dar? Era lo que decía ahora Luis Carlos, estamos absolutamente seguros que van a seguir apostándole al país porque creen en Colombia, porque Colombia es un mercado de más de 50 millones de pesos, de 50 millones de personas. Tenemos una situación geopolítica privilegiada, entonces estamos absolutamente seguros que con la luz de un cambio político en el país, de un nuevo rumbo, la inversión no solamente de empresarios colombianos, sino también de extranjeros, se va a disparar en Colombia. Pero primero necesitamos ese cambio de rumbo para poder lograr eso, porque pues el país tiene
unas grandes ventajas competitivas y es un país, digamos, con una gran riqueza todavía por desarrollar y obviamente también pues por solucionar muchos problemas sociales, pero pues necesitamos ese cambio de rumbo en Colombia para poder salir adelante. Doctor Cabal, los comerciantes, ¿no? No entienden de derechas o de izquierdas. Los comerciantes quieren que el país progrese y que los negocios funcionen. Ese es lo definitivo. Mi pregunta para ustedes, ¿qué tal le parece a usted esa discusión de derecho o de izquierda? ¿Eso realmente existe o realmente existe un universo en el cual se necesita alguien hacia el futuro que nos empuje económicamente? Pues Luis Carlos, la verdad, eso que usted dice, claro, no importa si es de izquierda o si es de derecha, pero lo que sí importa es que se respeten unos valores fundamentales del país, de la patria, digamos, ese respeto de la democracia, ese respeto por la separación de poderes, igualmente el respeto por la propiedad privada, por la libertad de empresa, por la libre competencia, el respeto por las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas del país es fundamental. Que lo haga un presidente de izquierda o de derecha, pues es mucho más fácil que lo haga un presidente que no está en la izquierda, quizás en el centro o en la derecha. Pero eso es fundamental y los empresarios de alguna manera tienen claro que si no hay un entorno político saludable, no puede haber empresas sanas. Es decir, el esfuerzo de los empresarios por sí mismo es fundamental para salir adelante, pero las condiciones políticas y económicas, macroeconómicas y sociales del país influyen mucho en ese éxito o no. Entonces, de allí que lo que está pasando con este gobierno es eso, la incertidumbre, lo que se dice la incertidumbre política, es porque este presidente y el gobierno no le da garantías a los empresarios ni a los ciudadanos de respetar la democracia, de respetar la separación de poderes, de respetar la libertad de empresa. Busca cada vez medidas proteccionistas. Es decir, lamentablemente ese entorno político sí ha influido en el comportamiento de las empresas. Sin duda. Doctor Cabal, para terminar, deme un titular, si es tan amable, para el 2024. ¿Cómo fue el 2024? Bueno, un titular. Titular. Un año que termina de una forma muy negativa y muy agridulce para el país. Negativa para el país. Y para el 2025, ¿cuál va a ser ese titular? Construcción de la esperanza. Yo creo que se comienza a construir una esperanza para un cambio de rumbo. Construcción de la esperanza. Doctor Cabal, quiero agradecerle por su tiempo esta mañana y a través suyo enviarle un abrazo inmenso a los emprendedores, a los comerciantes colombianos que son la fábrica, ¿no? La fibra de nuestro país. A diferencia de lo que piensan algunos con dogmas equivocados sin ningún fundamento económico, el comercio, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es lo que construye nación. Es lo que construye nación en las economías libres, en los países con democracia. Así que a usted y todos sus afiliados, un abrazo enorme de fin de año, con todo el cariño y todo el respeto siempre por sacar adelante a nuestro país. Muchas gracias, doctor Cabal. Muchas gracias, Luis Carlos, por la invitación al programa, felicitarlo, excelente programa el que ha venido conduciendo y también agradecerle siempre su deferencia con el sector y su convicción de que el comercio es un gran motor para la economía colombiana y le deseo una feliz Navidad y un feliz año. Igualmente, doctor Cabal, para usted y para su familia, bendiciones. 7 de la mañana, 35 minutos. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Lo que no sabíamos hoy, 7:35. Don Julio César, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, ¿cómo anda? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien. Oiga, me encantó ese concepto del doctor Cabal. ¿Cuál de todos? Porque nos dio una cátedra hace unos minutos.
Yo le propongo el siguiente nombre, el efecto Chao Petro. Sí, ya lo hemos oído 2 veces, ¿no? El del doctor Cabal, que habla directamente de los comerciantes. Lo vimos de Felipe Campos cuando hablamos del political trade, que es la figura financiera. Y efectivamente los comerciantes, como dice el doctor Cabal, están esperando ese año de esperanza, ¿no? De la construcción de la esperanza para ver cómo se mueve en el próximo año. Sí, ¿usted se acuerda en el 2022, antes de las elecciones, incluso en el 2021 también, que la gente exigía en ciertos negocios inmobiliarios una cláusula en la que el negocio se diluía, se deshacía si ganaba Gustavo Petro? Pues yo creo que ahora, pues claro, cuando ganó hubo una serie de negocios de apuestas en muchos sectores, no solamente en el sector de comercio, en construcción, en inversión privada, en industria, en infraestructura, que pues no se hicieron nunca, desaparecieron porque estaba esa expectativa y al final se materializó. Pero yo creo que es cierto que durante los próximos meses vamos a ver la otra cara de la moneda. Claro, dependiendo de qué vaya pasando en la política también. Y cómo se vayan viendo las expectativas, pero es muy posible que los inversionistas comiencen a ver otra vez con buenos ojos ese futuro político y el ambiente inversionista del país. Lo que va a ser muy interesante, Julio, es ver si la gente logra interpretar que el dinamismo de la economía es producto de la esperanza de que se vaya el gobierno o que caiga en la narrativa que seguramente el gobierno va a intentar interponer, y es que la economía está mejorando por ellos, ¿no? Vamos a ver si eso se logra. Que si nos están diciendo, Luis Carlos, lo veíamos en estos días, el crecimiento agregado durante los 2 años de gobierno de Petro ha sido 1.4%. Eso es lo que crecíamos en años anteriores durante un trimestre, durante un semestre. Pero nos están vendiendo que crecer 1.4 durante 2 años es la gran maravilla. Yo no dudo que desde el marketing y la propaganda oficial pues nos van a intentar hacer creer que ese rebote es producto de los buenos oficios y de las buenas ideas de este gobierno. Esto, por supuesto, también hay una confrontación de narrativas. Le tengo una tarea. Señor. O un pedido, una ayuda, una solicitud. Claro. Es que escuchándolo usted al doctor Cabal, pero sobre todo en el ejercicio que hemos hecho en Lo que no sabías hoy, doctor Julio César, ¿qué tal si para este fin de semana en semana escribimos una columna que se llame Dato Mata Relato? Y hacemos solamente presentación de datos, solamente, sin ningún tipo de análisis. Dato mata relato. Entonces, crecimiento agregado durante el gobierno de Gustavo Petro, 1,4%. Caída de la inversión extranjera durante 2024, 17,5%. Aumento de inversión de colombianos en el exterior, se triplica. Número de quejas en el sistema de salud durante la administración Gustavo Petro, 72%. Esos son datos suyos que usted no los ha dado. Lo ponemos y nada más. Dato mata relato. Me parece una columna extraordinaria. Y ya le tengo otro aquí listico. El año pasado, 38.000 desestimientos de vivienda en Colombia y cayó en 45% durante 2023 la venta de vivienda BIS, es la vivienda de interés social. Porque ese es el otro tema que quisiera comentarle, Luis Carlos. A ver, ¿qué es lo que no sabíamos hoy? ¿Cómo es? No, pues la desvergüenza, ¿no? El descaro, diría yo, del señor presidente. A ver si nos pueden ayudar con un fragmento de un video, el famoso discurso de la gastritis, ¿se acuerda, Luis Carlos? Ay, sí, me acuerdo. Me da un poco de vergüenza ajena. Pues también hay otro fragmento que no se hizo tan viral, pero es el fragmento del disfinanciamiento, dice el presidente. El disfinanciamiento. Me gustaría que viéramos lo que dice el presidente Petro sobre los efectos del disfinanciamiento, dice él. A ver, el presupuesto sí podemos aumentarlo. Porque el recorte que habrá del presupuesto no va a disfinanciar el programa del cambio. Esa es la orden que le he dado al gabinete. Ni un peso se recorta. Todo lo que haya que recortar
por la caída de la ley de financiamiento, desgraciadamente mucho dinero que va a las regiones, porque los mismos parlamentarios decidieron votar contra sus propios departamentos. Todo el dinero serán las transferencias que se hacen a los ricos de Colombia desde el presupuesto nacional. Energía solar, entonces, implica disfinanciamiento. Sí, que iba a afectar, decía el presidente, el disfinanciamiento únicamente a los ricos de Colombia. Y le tengo otra declaración, esta vez en Twitter, del presidente. Sí, ahí la veo. Que publicó el 28 de septiembre. Si hay que recortar el presupuesto de 2025 porque el Congreso no aprueba la ley de financiamiento, entonces se recortarán, ojo a esto, Luis Carlos, se recortarán todos los subsidios a los sectores ricos de la población. Y ayer, como usted ya comentaba, se suspendió, quién sabe hasta cuándo, porque no hay una fecha establecida, la asignación de subsidios de Mi Casa Ya, que eran subsidios a la tasa de interés. El Estado le pagaba un pedazo, básicamente, de la cuota a personas que tenían o que iban a comprar vivienda de interés social o de interés prioritario, que es todavía de menor valor. Y yo me preguntaba ayer viendo esta noticia, bueno, ¿será que yo estoy confundido de pronto? Yo creía que Mi Casa Ya era un programa para familias pues muy modestas o de muy bajos recursos. Esa era la sensación que yo tenía, pero yo decía, yo de pronto estoy confundido, entonces me metí a ver los requisitos de Mi Casa Ya. O sea, ¿usted qué necesita? O una familia que necesita para poder recibir un subsidio de estos, porque si el presidente decía que solamente le iban a recortar subsidios a los ricos, yo pensaba pues que de pronto Mi Casa Ya estaba confundido, yo era en realidad un subsidio para los millonarios del país. Y me encontré con que el requisito principal para acceder a Mi Casa Ya, Luis Carlos, es estar, dice el Ministerio de Vivienda, clasificado en el Sisbén entre los niveles A1 y D20. Bueno, y yo dije, bueno, ¿qué es A1 y D20? Pues A1 y D20, Luis Carlos, es estar clasificado según el Sisbén entre pobreza extrema, que es el nivel A, pobreza moderada, que es el nivel B, vulnerabilidad, que es el nivel C, o el nivel D, que son familias que ya salieron de la vulnerabilidad, pero que en todo caso, pues Luis Carlos, no estamos hablando ni mucho menos de los ricos del país, como decía el presidente, que esos iban a ser los que se iban a aguantar, que iban a soportar el recorte, sino que todo lo contrario, en realidad estamos hablando los beneficiarios de Mi Casa Ya, de las familias literalmente más pobres de Colombia. Entonces, es de verdad, yo no entiendo cómo leer esto, Luis Carlos. A mí me parece alucinante que el presidente, esto lo dijo hace una semana, este discurso delirante fue hace una semana, y decía que iba a recortarle solo a los ricos y una semana después su gobierno le recorta a los pobres. Yo no sé si es que el gobierno si el presidente no sabe lo que hacen los ministros o si es que nos creen tontos, Luis Carlos. Es que, Julio, mientras lo escucho, esto no solamente es incoherente, que usted lo presenta muy bien, la incoherencia del gobierno, sino que al mismo tiempo es ininteligible, porque golpea a los más pobres del país y al mismo tiempo acaba con la posibilidad de mejora en el crecimiento económico de la nación, siempre teniendo en cuenta que la construcción es uno de los mayores jalonadores de la economía del país. Tal vez me genera la inquietud de que esta inquina frente a este programa sea producto de una actitud revanchista frente a un programa que efectivamente derivó en beneficios sociales, pero también en beneficios políticos para las administraciones anteriores. Las administraciones anteriores construyeron casas por montón ayudándole a la gente pobre. Y yo no sé si es que este gobierno, como de pronto no ha encontrado una mejor manera de hacer ese trabajo, decidió cortarlo para que la gente no se siga acordando que el único vehículo que tenía hasta ahora para la consecución de vivienda o propiedad propia
es a través de un programa que no le pertenece a esta administración. Totalmente de acuerdo, Luis Carlos. Es inquina política con personajes o líderes políticos del pasado que fueron los fundadores, los gestores de esta iniciativa, pero también hay mezclado ideología, ¿no? Porque este programa supone la participación de varios actores, el Estado, pero también el sector privado, las constructoras, pero también el sector financiero. Entonces, este es exactamente el tipo de cosas que ellos repudian por razones ideológicas, ¿no? Porque ellos estiman que al sector privado hay que arrinconarlo y que debe tener un papel marginal y que no es un sector que debe participar en este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, claro, como es una iniciativa en donde se conjuga el Estado con el privado, ese modelo lo odia el gobierno de Gustavo Petro en todo, en salud, en pensiones, en lo que quiera, en educación, pues también en el sector de vivienda lo odian. El grave problema es que aquí ni siquiera, Luis Carlos, hay una alternativa, es decir, no existe la capacidad del Estado para construir y para financiar la compra de vivienda para los hogares de bajos ingresos de Colombia. No existe una entidad constructora y no va a existir. Y ha existido en el pasado y eso se ha superado porque no ha funcionado bien. Entonces aquí no hay alternativa. Entonces simplemente las familias, pues muchas de ellas tienen que o seguir pagando arriendo o en muchos casos de las familias más pobres seguir en unas condiciones de precariedad, viviendo en una pieza o viviendo o estando en viviendas familiares compartidas, pues en unas situaciones que no son adecuadas. Entonces los más afectados al final por esa inquina política, como usted decía, y también ideológica, pues son las familias pobres. Terrible. Bueno, don Julio César, tenemos tarea. Toca entregar la columna de semana mañana. ¿Sí me ayuda y yo me pongo a trabajar esta tarde también? Por supuesto. Ahí ya le sumé uno por lo menos. Sí, señor. La recopilación del resto. Julio, mañana nos vemos y vamos a parar mañana de programa para descansar unos días, estar con la familia y los amigos y estar pensando en qué se viene para el próximo año. Fantástico, Luis Carlos. Un gran año, un gran cierre de año. Nos va a salir todo muy bien. Julio, un abrazo enorme. Gracias. Un abrazo. Suerte. Saludos a todos. Gracias. Chao. 7 de la mañana, 48 minutos. Hora de ponernos al día en lo que pasa en la economía. Don Felipe Campos, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, un saludo a todos. El capítulo de hoy lo voy a llamar El mercado perdió todo el Powell. Y por supuesto me estoy refiriendo a la reunión de la Fed del día de ayer, donde su presidente Jerome Powell bajó tasas 25 puntos básicos hasta el 4.50. Recuerden que la Fed ha bajado 100 puntos básicos en total, desde el 5.50 al 4.50, y así terminó el año, pero la tenía difícil porque ya había dado un mensaje de que iba a bajar tasas, pero la inflación se le ha estado subiendo los últimos 2 meses. Entonces los inversionistas tienen miedo de que la inflación se esté comenzando a salir de la senda esperada por la Fed. Al final, ¿cómo lo solucionó Powell? Decidió bajar las tasas, pero dio mensajes futuros para el 2025 de que las tasas ya no van a bajar 4 veces como se esperaba anteriormente, sino solo 2 veces hasta el 4%. Esto en los mercados se conoce como un mensaje hawkish, un mensaje de halcón, un mensaje alcista en tasas, y el baño de sangre no se dio a esperar. Las bolsas cayeron cerca del 3%, la bolsa brasileña cayó 5%, las bolsas de Estados Unidos 3%. El real brasileño perdió 3%, es como si el peso colombiano se subiera en un solo día 150 pesos. Y nos quedan 3 mensajes de esto. El primero, los mercados están muy nerviosos por la inflación. La inflación de los últimos años ha sido muy dolorosa y los inversionistas temen que haya errores de política. Eso resalta muchísimo la pausa y la calma, entre comillas, que se ha tomado el Banco de la República para bajar tasas, que igual lo ha hecho dinámicamente. Número 2, el tema brasilero. Cuando uno ve estas noticias que desencadenan caídas fuertes, uno le echa la culpa a las noticias, que es culpa de la Fed. Pero eso es como si en una carrera de Fórmula 1 comenzara a llover. El carro más lento es el carro que está peor. Y ese es el caso brasilero, que se destacan todavía esos problemas fiscales enormes que hay. Y el mensaje número 3 es, por supuesto, la defensa en Colombia a los 4.500 pesos se pone difícil, se pone complicada porque el dólar estalló en el mundo ayer por esa expectativa de mayores tasas de interés en Estados Unidos, y que da un mensaje muy importante de política que lo va a seguir dando. Y es el próximo año, si el Banco de la República quiere comenzar a bajar tasas más rápido porque la Junta se va a recomponer, tiene que tener mucho cuidado de que realmente crea que la inflación va para abajo y que el tema fiscal esté solucionado. Si no, va a haber un castigo por parte de los inversionistas.
7 de la mañana, 50 minutos, 7:50. Y me quedé pensando, mientras hablábamos con Julio, del tema de las casas, ¿dónde está Elga Rivas? A ver, rapidito, aquí en el chat de nuestro programa. ¿Alguien sabe quién es Elga Rivas? Que nadie se meta a Google. ¿Alguien sabe quién es Elga Rivas? No se me metan a Google. Aquí estoy viendo los comentarios. ¿Alguien sabe quién es Elga Rivas? No, ni idea. No. Martín Lara me pone no. Olga me dice no sé. María Aguirre no. Claudia Hernández sabe. Sí, la ministra de Vivienda. El presidente acaba con el programa para darle casas a los más pobres y la ministra de Vivienda en mutis por el foro. No aparece, no dice nada. Otra Murillo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué falta de carácter la de los señores ministros! ¿O es que está de acuerdo, señora Rivas, con que le quiten las casas a los más pobres y el sueño de casas en Colombia a los más pobres? Señora Elga, ¿dónde está la señora Elga Rivas? Si la ven, me avisan. ¿Qué no le sorprende, doctora Cristina Plazas? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a todos los que nos siguen. Hoy no me sorprende que Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones y una de las funcionarias más cercanas a Gustavo Petro cuando estaba en Palacio, le hayan dictado medida de aseguramiento. Mire, Luis Carlos, tampoco me sorprende que en lugar de ser enviada al Buen Pastor, como cualquier otra ciudadana, termine en una guarnición militar. Luis Carlos, siempre es el mismo cuento. Una vez el funcionario público o el poderoso está a punto de ser enviado a prisión, siempre mágicamente aparecen toda clase de excusas. Que la vida corre peligro, que tiene enfermedad, que tiene depresión, incluso sobrepeso. ¿Cómo olvidar a los hermanos Nule? Mire, Luis Carlos, la cárcel para ellos son hechas a su medida, con chefs, trago, fiestas, en fin. Esto no significa que no se le deba proteger la vida a Sandra Ortiz. Claro que sí, especialmente ahora que está comenzando a delatar a otros. Pero esa protección debería darse en la cárcel, con las mismas medidas que se aplican a cualquier ciudadano del común. ¿Por qué los congresistas y los altos funcionarios, los que se roban nuestros impuestos, siempre tienen estas prerrogativas, tienen patios especiales, mientras que los demás colombianos cumplen condenas tras las rejas en condiciones totalmente deplorables? Mira, esto es indignante. Se está premiando a quienes tienen un deber mayor por haber sido elegidos por el pueblo. Además es que el pueblo confió en ellos. Esto es una burla para ellos y una prueba más de que en este país la justicia no es igual para todos. Luis Carlos, ¿sabe qué? No me sorprende que el tan anunciado cambio haya resultado ser que nada cambió. Todo va a estar bien. Me encanta estar aquí en su programa, Luis Carlos, porque como le digo, mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento por todo lo que ha hecho por sacar a nuestro país adelante. A mí como antioqueño, a mí como paisa, no se me olvida cuando vos pusiste los ojos sobre Medellín en uno de los peores momentos y fuiste enfático y claro en denunciar eso. Eso a mí como ciudadano nunca me va a olvidar. Y yo te aseguro que a la gente de Medellín eso no se le olvida. Pero lo que a mí sí nunca se me va a olvidar es ese cariño que vos le tenés a Medellín y a Colombia. Luis Carlos, te mando un abrazo a vos, a tu gente, a tu familia. Felicitaciones por este nuevo proyecto. Gracias, Luis Carlos, y mucha suerte en esta nueva aventura, que le va a ir muy bien a Paro. Felicitaciones por este espacio. Siete de la mañana, 54, 7:54. Muchos chats a esta hora, muchos views en YouTube, en X. Suscríbanse, cuéntenle a su familia, a sus amigos que ustedes ven Vélez por la mañana y el próximo año va a haber muchas sorpresas. La videocolumna a esta hora con el abogado, investigador, el doctor Andrés Otero. Don Andrés, buenos días. Hola Luis Carlos. Hoy quiero hablar de lo que va a ser el impacto de la nueva administración de Trump en América Latina y particularmente en Venezuela y en Colombia. Estuve reunido con una alta fuente cercana a la nueva administración
entrante y me comenta que por instrucciones del presidente mismo, América Latina tiene que volverse prioritario en materia de política internacional. Dentro de eso, uno de los mandatos que le ha pedido el presidente a la nueva fiscal Bondi, al embajador en Colombia y al embajador en México y al zar de fronteras es armar un gran caso de delincuencia organizada asociada a la migración ilegal. En particular, van a usar un estatuto que se llama el RICO Act para perseguir a aquellas empresas que coadyuvan a los criminales en el tráfico de personas. La nueva administración es consciente que mucho de ese tráfico está asociado a los carteles de narcotráfico y a las grandes mafias que gobiernan muchos países en América Latina. Dicho eso, lo más importante es que la nueva administración va a empezar a aplicar sanciones no solamente a los países como Venezuela y Nicaragua, sino también a las empresas que son cómplices de estas prácticas ilegales. Dentro de eso, me han contado que uno de los países objeto de sanciones va a ser Colombia y empresarios colombianos que siguen haciendo negocios con el régimen de Maduro. Al final de cuentas, la nueva administración Trump se va a centrar en tratar de acabar con esas grandes mafias que están permitiendo el tráfico de personas, de armas y de drogas hacia su país. Preocupante, más aún cuando el presidente está pensando en ir a la posesión de Maduro en Venezuela. 7 de la mañana, 57 minutos. Muy fuerte esta videocolumna que nos hace el doctor Andrés Otero. Empresarios que todavía trabajan con el régimen de Nicolás Maduro. El RICO Act para sancionar a todo lo que tenga que ver con narcotráfico y trata de personas. Se viene una andanada muy fuerte del gobierno del presidente Donald Trump, es lo que nos advierte don Andrés Otero. Los deportes con el profe Carlos Antonio Vélez, empate ayer 1-1 de Nacional con el Tolima. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Ganó ayer el Real Madrid la Copa Intercontinental. En la cancha, un jugador colombiano, Nelson de Osa, jugó con Pachuca y fue, entre otras cosas, de lo mejorcito, de lo más decente que presentó el equipo mexicano. Real Madrid suma 105 títulos en la historia, Ancelotti 15, claro que tuvo un ataque de sinceridad, dijo no, es que con el Real Madrid es más fácil ganar títulos, ha ganado 15, es el que más ha ganado con el Madrid, un Madrid que siempre tiene a los mejores jugadores. Pero lo más destacado es lo de Vinicius, lo acaban de declarar el jugador del mundo, en The Best, el mejor en la temporada. Y lo ratificó, hizo gol, asistencia, pero es impresionante la cifra que tiene en cuanto a finales se refiere. Es una cifra de goleo que lo pone en la parte alta de la pirámide. Porque es que ser figura en los partidos normales, eso es normal. Cualquiera puede ser figura en cualquier partido. No. Las verdaderas figuras del fútbol se conocen en los partidos decisivos, en las finales. Y Vinicius ha estado en 11 finales como titular y ha tenido que ver con 12 goles en esas 11 finales, ganando 14 títulos. 7 goles, 5 asistencias. Ahí está la importancia de una figura. Ese sí es un jugador importante. Anoche, más espectáculo, más ruido, más ambiente que fútbol. Y lamentablemente estamos viviendo espectáculos bastante pobres futbolísticamente hablando en las finales del campeonato colombiano. Anoche Nacional y Tolima empataron 1-1. Nacional en el segundo tiempo tuvo la pelota el 20% de los 50 minutos. La tocó 70 veces y no hizo ningún tiro a puerta. Es que no crean, no es exageración, el nivel es muy bajo. 1-1 y el partido de vuelta será el próximo domingo a las 6 en Medellín.
8 en punto. Gracias, profe, por el editorial deportivo, lo que pasa en el fútbol con el profe Carlos Antonio Vélez, nuestro colaborador más especial que tenemos en el programa. 8 en punto. Hora del editorial. La mala hora de Gustavo Petro. Pésimos minutos ha pasado el presidente Gustavo Petro, que cierra un año en negro. Cierra un año en negativo, sobre todo por el balance de las últimas horas. El golpe que le ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al presidente es algo prácticamente del tamaño de un knockout, porque derriba, desmorona, destruye, elimina la narrativa que ha venido el presidente tratando de construir, él, sus peones, sus esbirros y sus agentes en redes sociales, esa narrativa de que hay un golpe blando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le niega la solicitud de medidas cautelares y le dice: no, señor presidente, a usted no lo están persiguiendo. A usted le están aplicando la ley y usted se tiene que someter a la ley de Colombia. Y someterse a la ley de Colombia es permitir que el CNE investigue si hubo ingresos ilegales a su campaña. Y no, se equivoca, señor presidente. Esto no se parece al caso de la Procuraduría, que lo retiró a usted de su cargo cuando era alcalde. Es que ya se había vuelto una mamadera de gallo, perdón por el folclorismo, pero hace parte de nuestro idioma. Se había vuelto una mamadera de gallo eso de que todo aquel que no quiera hacerle caso a las autoridades colombianas inmediatamente interpone una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta ahora lo único que había hecho era fallar a favor de esas solicitudes. Hoy se para en la línea y le dice al presidente: no, sométase a la ley. Ese es el golpe 1. El golpe 2 es el de la reforma a la salud, que es el segundo golpe que le da el legislativo en menos de 2 semanas al mandatario, luego de aplazar la reforma. No la pasaron como quería el gobierno nacional, a pesar de haber metido a todos sus alfiles, incluido el ministro Cristo, la ministra de Transporte. Nos preguntamos qué está pasando con supuestamente la mano de Benedetti. Benedetti, en medio de su escándalo, lo trae el gobierno supuestamente para sacar adelante estos proyectos. Ya van 2, entonces no sabemos para qué trajeron a Benedetti, o el gobierno no sabe para qué trajeron a Benedetti, a no ser de que lo hayan traído para otro tipo de menesteres, incluido el que tal vez nos siga comentando cosas, no sé, me imagino. Pero el gobierno cierra también en saldo rojo su trabajo en el legislativo, ¿no? En el Congreso. No es coincidente que el Congreso empiece a decirle no al gobierno después del escándalo de la UNGRD, ¿no? El gobierno le está diciendo no al legislativo, el legislativo le está diciendo no al gobierno porque ya se habrían dado cuenta de cómo es que compran las conciencias de los congresistas, o porque realmente consideran que esas reformas que plantea el gobierno son malas, como dicen los expertos. Coincidencia es, dato mata relato. Y el tercer golpe que recibe el gobierno, que recibe el presidente y la administración Gustavo Petro, es Sandra Ortiz. A la cárcel. La ex consejera para las regiones, la persona que maneja las relaciones con las regiones, en la cárcel. ¿Por qué? Por el escándalo de la UNGRD. Esto fue lo que dijo la jueza del caso. Se procedió a servir de ese puente entre un presidente del Senado y un director de la UGNRD, quien tenía en sus manos precisamente todas las obras, los contratos que se estarían generando de allí. En ese orden de ideas, el juzgado considera que bajo esos elementos materiales probatorios se da esa inferencia razonable de autoría y participación bajo esos delitos que le han sido enrostrados a la señora Sandra Liliana. Bien, lo deja claro la señora juez. Pero la doctora Sandra Ortiz
también dio unas declaraciones bastante fuertes. Escuchemos. 34 al minuto 11:11, donde yo misma hago esta denuncia. Y las alertas que le hice a Laura Sarabia. Eso por un lado. Señora juez, frente a los mensajes, yo no eliminé ningún mensaje. Yo tengo mi celular, incluso, esto lo teníamos también para mi defensa, los mismos mensajes donde aparecen eliminados 4 mensajes supuestamente. Yo le hice hasta acción forense a mi celular. Y nunca apareció eso y jamás eliminé los mensajes. Ahí aparecen 3 mensajes eliminados por parte de Snyder que no están ahí. Que no están ahí, señora juez. Adicional a eso, ¿cuáles influencias? Si los que estamos en el mundo político y yo estoy metida de corazón y estuve trabajando fuertemente por la gente en mi departamento de Boyacá, cuando uno pierde una credencial o un cargo, un título, uno queda muerto, nadie le contesta. Absolutamente nadie, señora juez, eso no es cierto, yo no tengo influencias, llevo 7 meses sin trabajo. Yo estaba esperando poder salir a trabajar y sacar a mis hijas adelante. A mí me ha tocado muy difícil, yo no soy una persona adinerada, yo gano un salario y de eso vivo, y he subsistido todo este tiempo así, incluso para el pago mi abogado ha sido con muchas dificultades y él lo sabe, pidiendo prestado. No es justo, señora juez, lo que hoy estoy viviendo y que la fiscalía, en las reuniones que tuvimos, que ellos saben que estoy preocupado por el tema de mi seguridad, estoy muy preocupada, a mí me hicieron un atentado. ¿Usted puede creer, señora juez, que una camioneta 2023 le cambian la manguera de los frenos, una camioneta nueva que... Bueno, la doctora Sandra Ortiz habla de que ella no ha borrado información. Luego de que dijera que Laura Sarabia estaba informada, involucrada en todo esto. Que ella no ha borrado información, que ella ha sido pulcra en el manejo de esta situación pestilente alrededor de la UNGRD. Nauseabunda. Bueno, esto es lo que dice su reemplazo en ese puesto, en la asesoría alta Consejería para las Regiones, la doctora Luz María Múnera. Vean. ¿En qué momento pasó? Yo creo que no lo sabemos. Uno recibe los computadores, no los puede abrir porque eso tiene unas claves que yo no tenía, ¿cierto? Cada quien tiene su usuario y pues digamos que uno no recibe un computador y dice, présteme el destornillador, yo lo abro. Hay un computador al que le falta el disco duro y a otro le falta la memoria RAM. ¿Y qué información adicional tienen, además de que sí se perdió esto? No, en este momento pues los trámites administrativos que se tienen que hacer se están haciendo, Presidencia seguramente, el DAPRE se pronunciará y no tenemos... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se perdieron discos duros de esos computadores? ¿Nos recuerda la doctora Múnera? Entonces lo que decía la señora Ortiz... Uf, cada vez huele peor, ¿ah? Cada audiencia de esas es horrible, es espeluznante, es aterrador. Pero no podemos perder el foco en esto. Es un día terrible para el presidente Gustavo Petro por todo lo que pasa. Y la señora Sandra Ortiz es simplemente una mensajera, una operadora. Alguien que dice que Laura Sarabia, la mujer más cercana al presidente, estaba informada de absolutamente todo y que ahora teme por su vida. Ya. Y que alguien manipuló la información que tenía desde su celular y ahora la señora Múnera dice que los computadores que hay en esa entidad también perdieron el disco duro. La pregunta es, ¿quién quiere esconder toda esta información? Si la señora Ortiz es simplemente una operadora, ¿quién le dio la orden? Y ese es el foco de todo esto. ¿Quién dio la orden? Todas las veces que lo tengamos que repetir. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? El presidente cierra el año muy mal, muy golpeado, en lo económico, en lo judicial, en lo internacional, en lo legislativo. Y con una pregunta que se sobrepone a él prácticamente como un INRI. ¿Quién dio la orden?
8 días. A ustedes gracias por su sintonía. Cuéntele a su familia, a sus amigos que usted ve este programa todos los días en vivo a las 7. Puede verlo más tarde, al mediodía, por la noche, lo puede repetir, lo puede compartir. Suscríbase. Yo soy Luis Carlos Vélez, gracias por su sintonía. Si Dios quiere, nos escuchamos y nos vemos mañana en el último programa del año. Dios los bendiga. Todo va a estar bien. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.